La primera cita con Felicia era algo que había estado esperando con ansias. Habíamos hablado durante semanas, nos habíamos intercambiado cientos de mensajes. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común, desde nuestras aficiones por la música hasta nuestras opiniones sobre la vida, y las ganas de conocernos en persona aumentaban con cada mensaje. Sin embargo, algo en mí me decía que había algo más en juego, aquella sensación de misterio, como si algo no estuviera completamente alineado. Me rondaba la cabeza, pero la curiosidad fue más fuerte que el instinto. La noche de la cita finalmente llegó. Decidimos encontrarnos en un bar discoteca que ambos conocíamos, un lugar con luces bajas y música electrónica, ideal para una charla casual, pero lo suficientemente animado como para sentir que estábamos en un ambiente relajado. Desde el momento en que la vi llegar, su presencia me dejó sin palabras. Felicia tenía una energía magnética, algo en su mirada que me hizo sentir que todo lo que había leído sobre ella no le hacía justicia. Era aún más impresionante en persona. Nos saludamos con una sonrisa nerviosa, ambos con esa chispa de incertidumbre que caracteriza las primeras citas. Pedimos unas bebidas y nos dirigimos a una mesa apartada. A medida que la conversación fluía, me di cuenta de que la conexión era real. Hablábamos de todo, de música, de viajes, de nuestras experiencias, y sentía que estábamos por fin siendo genuinos el uno con el otro. La atmósfera del bar, aunque ruidosa y vibrante, parecía desvanecerse alrededor de nosotros, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirnos explorar lo que había entre nosotros. Pasaron unas 2 horas, cuando Felicia me pidió que la acompañara al baño. ¿Me acompañas? Es que no me gusta ir sola. El sitio está algo oscuro, me dijo con una sonrisa traviesa. No lo pensé 2 veces, y la seguí disfrutando del calor de su cercanía. Mientras ella se dirigía al sanitario individual, me quedé parado cerca de la puerta, mirando alrededor, distraído, como si el mundo se hubiera desvanecido en el murmullo constante de la música. La espera fue breve, pero lo suficiente para que mis pensamientos empezaran a divagar. Unos minutos después, me sentí algo inquieto. Miré hacia la puerta del baño y la vi abrirse. Felicia salió de allí, pero no estaba sola. Un hombre la acompañaba, y la imagen que se formó en mi mente me dejó paralizado. No pude evitar fijarme en su ropa arrugada, el cabello desordenado, como si hubieran estado en el baño por más tiempo del necesario. El hombre se apartó de Felicia en cuanto me vio, pero no antes de lanzarme una mirada que me heló la sangre. Era una mirada de reconocimiento, pero no de cortesía. Felicia, por otro lado, no parecía avergonzada. Estaba tranquila, casi como si nada hubiera pasado. Se arregló rápidamente la blusa, como si intentara disimular algo, pero la prisa no fue suficiente para borrar la tensión que había invadido el aire entre nosotros. ¿Felicia?, pregunté, mi voz un poco más firme de lo que pretendía. Ella me miró, y por un momento, sus ojos parecieron vacilar. No era la misma Felicia con la que había hablado horas antes, ni la persona que había sonreído tan genuinamente al principio de la cita. Hubo algo en su rostro, una sombra que no pude identificar. No era culpa suya, no lo era, pero algo en la escena me parecía desconcertante, como si estuviera viendo algo que no debía. ¿Qué pasa?, me preguntó con una sonrisa nerviosa, como si intentara restarle importancia al asunto. No podía soportar la presión que sentía en mi pecho. Mi mente se volvió un torbellino de preguntas, pero me vi obligado a intentar mantener la calma, a no dejarme llevar por mis sospechas, a no hacer un escándalo. Nada, respondí finalmente, tomando aire, tratando de calmarme. Solo pensé que me habías dicho que iría sola. Oh, Felicia se rió, una risa que me pareció forzada. Es que este chico me reconoció. Es amigo de mi hermano. Lo vi por casualidad y, bueno, no pasa nada. El hombre se despidió rápidamente, como si también sintiera la incomodidad del momento. Pero la imagen de su rostro me quedó grabada. No me importaba si era amigo de su hermano o no. La escena que acababa de presenciar me había dejado inquieto.
¿Qué estaba sucediendo aquí? La pregunta rondaba mi cabeza sin cesar. Felicia volvió a mi lado, y la conversación retomó su curso. Pero ya no era la misma. El tono de su voz me sonaba ligeramente diferente, más tenso, más calculado. La chispa que había visto antes en ella parecía haberse desvanecido. Traté de seguir el curso de la noche, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. La incomodidad me carcomía por dentro. Decidí que debía saber más, pero no sabía cómo abordarlo. Debería preguntar directamente. Debería darle el beneficio de la duda. Mi instinto me decía que algo no cuadraba, que había más de lo que Felicia me estaba diciendo. Sin embargo, también estaba la otra parte de mí, la parte racional que me decía que tal vez solo había sido una casualidad, que quizás todo era más inocente de lo que pensaba. Finalmente, después de una hora más de charla tensa, Felicia comenzó a hacer gestos sutiles, como si estuviera buscando la manera de terminar la noche. Mis sospechas seguían creciendo, y la posibilidad de que estuviera siendo engañado me incomodaba cada vez más. Decidí que era mejor terminar con todo. Creo que lo mejor es que me retire, dije de manera tranquila, pero con un tono que no dejaba lugar a duda. Felicia me miró con sorpresa, pero no hizo un esfuerzo por retenerme. ¿Te vas ya?, preguntó, pero su voz sonaba más distante que nunca. Sí, creo que es lo mejor. La despedida fue breve. Felicia me dio un beso en la mejilla, pero no pude evitar notar lo frío de su gesto. Su sonrisa ya no tenía la misma calidez. La incomodidad estaba en el aire, y no podía ignorarla más. Al salir del bar, me sentí como si hubiera escapado de algo, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en lo que había visto. El hombre del baño, su ropa arrugada, la mirada que me había dado, todo me indicaba que algo no encajaba. Me sentía una especie de tonto por no haberlo notado antes, por haber permitido que todo sucediera sin hacer más preguntas. Esa noche no pude dormir. La imagen de Felicia y el hombre saliendo del baño me atormentaba. ¿Qué había pasado en ese baño? ¿Por qué se comportaba de esa manera? La desconexión entre las palabras y los gestos, entre lo que decía y lo que realmente hacía, me dejó con una sensación de desconfianza que no podía ignorar. No volví a ver a Felicia después de esa noche. Cuando intenté contactarla, sus respuestas fueron cortas y evasivas. Me di cuenta de que tal vez la imagen que había construido sobre ella no era la realidad, y que al igual que la noche, todo había sido una ilusión. En cuanto al hombre del baño, nunca supe quién era. Tal vez no lo sabré nunca. Pero lo que sí sé es que mi intuición no me falló. El misterio se quedó conmigo, como una sombra que me sigue a todas partes. La noche que decidí salir a cenar con Arturo, uno de mis jefes, fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Aunque en su momento no lo sabía, solo quería impresionar a un hombre de poder, alguien con una carrera impresionante, alguien que, según todos, tenía la capacidad de cambiar vidas con solo un gesto. Yo, Scarlett, una ingeniera joven, ambiciosa, sabía que estar cerca de Arturo podría ser mi pasaporte hacia un futuro brillante en la empresa. Pero lo que no esperaba era que esa noche mi vida se iba a tornar en una pesadilla que nunca imaginé. Arturo me había invitado a cenar en un restaurante elegante, un lugar conocido por su exclusividad. La decoración era moderna, las luces tenues creaban un ambiente íntimo, y el aroma de la comida gourmet flotaba en el aire. Todo parecía perfecto, como un escenario sacado de una película en la que el poder y el dinero se combinaban de la manera más seductora. Me senté frente a él con una sonrisa, tratando de parecer relajada, pero en el fondo, algo en mi interior me decía que las cosas no iban a salir como esperaba. Al principio, la conversación fue relativamente normal. Hablamos del trabajo, de proyectos pasados y futuros, de nuestras respectivas trayectorias. Arturo tenía una manera de hablar que hacía que todo lo que decía sonara impresionante,
incluso las cosas más simples. Era un hombre de respeto, no solo dentro de la empresa, sino también fuera de ella. Su presencia llenaba la habitación, y todos, desde los camareros hasta los comensales, parecían reconocerlo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, empecé a notar algo extraño en su comportamiento. En un momento, mientras él me hablaba sobre un proyecto reciente, vi que sin ninguna razón aparente, Arturo levantó la mano y comenzó a meterse uno de los dedos en el oído. Al principio, pensé que era un gesto involuntario, algo que no merecía atención, pero luego vi lo que estaba haciendo. Su dedo comenzó a moverse dentro de su oído con una lentitud inquietante, como si estuviera buscando algo, y lo encontró. Me quedé paralizada, observando cómo sacaba un trozo de cera del oído con total naturalidad. No me atreví a decir nada, ni siquiera a moverme, porque la escena me dejó completamente desconcertada. Pero eso no fue lo peor. Arturo, con la misma calma con la que se sacaba la cera del oído, me miró fijamente y sonrió. Era una sonrisa que no entendí del todo, pero que me heló la sangre. Tengo poder, dijo, como si esa fuera la respuesta a todo. Y si quiero, me cago en medio del restaurante y nadie me dirá nada. La manera en la que lo dijo me dejó sin palabras. No fue una broma, no había risas en su tono. Era una afirmación absoluta, como si estuviera presumiendo de algo que estaba completamente dentro de su control. La forma en que lo dijo, con tanta seguridad, casi con desprecio, me hizo sentir una incomodidad profunda, como si estuviera presenciando algo que no debía. Pero lo peor de todo era que no sabía cómo reaccionar. Quería huir, pero no podía. Estaba atrapada en la conversación, en la mirada fija de Arturo, en la sensación de que lo que estaba presenciando era algo completamente fuera de lo común. Intenté disimular mi horror, forcé una sonrisa, pero el malestar que sentía en mi interior era tan intenso, que me costaba respirar. ¿Cómo podía alguien con tanto poder, con tanta influencia, ser tan extraño? El hecho de que él estuviera comportándose de esa manera, tan sin filtros, tan grotesco, me hizo cuestionar todo lo que pensaba sobre él. ¿Era realmente el hombre respetado que todos decían ser, o había algo más en su interior, que era mucho más oscuro y perturbador de lo que mostraba? La noche continuó, pero yo ya no podía concentrarme en la conversación. Mi mente estaba llena de preguntas y confusión. Arturo hablaba, y yo solo escuchaba ecos, como si estuviera sumida en una burbuja. Me sentía cada vez más incómoda, más distante de la persona que tenía enfrente. Su presencia, que antes me había parecido fascinante, ahora me resultaba insoportable. Los gestos que antes consideraba simplemente arrogantes, ahora parecían grotescos. Todo en él, desde la forma en que comía hasta la manera en que me miraba, me hacía sentir vulnerable, como si no estuviera en control de nada. Finalmente, la cena llegó a su fin. No podía soportar más. Cada minuto que pasaba, sentía que algo dentro de mí se rompía, que algo en mi interior decía que tenía que salir de allí, lo antes posible. Me levanté de la mesa con rapidez, casi corriendo, y Arturo, como si nada hubiera pasado, se levantó también y me acompañó hasta la salida del restaurante. No dijo nada más sobre su poder, ni sobre sus grotescas acciones, pero su actitud había cambiado. Era como si no estuviera dispuesto a reconocer el daño que acababa de causar, como si pensara que todo había sido una muestra de su autoridad, de su capacidad para hacer lo que quisiera sin consecuencias. Cuando llegué a casa esa noche, la sensación de repulsión no me dejó. Traté de dormirme, de olvidar lo que había sucedido, pero cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de Arturo y su actitud repulsiva volvían a mi mente. Lo que me dijo, lo que hizo, no era algo que pudiera ignorar.
No era algo que pudiera simplemente dejar atrás. Pasaron los días, y traté de continuar con mi vida laboral como si nada hubiera sucedido. Pero la realidad era que no podía. El comportamiento de Arturo me había marcado de una manera que no pude entender completamente. La gente en la oficina seguía tratándolo con reverencia, como si fuera intocable, y aunque todos parecían ver en él al hombre perfecto, yo ya no podía verlo de esa manera. La fachada de respeto y poder que Arturo proyectaba me había sido completamente derrumbada por su comportamiento vulgar, por su actitud que mostraba una total falta de empatía, de decoro. No podía seguir trabajando allí. No podía estar cerca de alguien que pensaba que podía hacer lo que quisiera, que consideraba que el poder le daba derecho a comportarse de manera tan despreciable. No podía seguir siendo parte de esa cultura, de ese sistema que glorificaba la arrogancia y el abuso de poder. Así que renuncié a mi trabajo, a la empresa, a todo lo que representaba ese entorno tóxico. No importaba cuánto hubiera invertido en mi carrera allí. No podía seguir ignorando lo que había presenciado. La noche con Arturo me había abierto los ojos a una realidad que preferiría no haber conocido. El poder, en manos equivocadas, era una maldición, no una bendición. Mi renuncia fue una liberación, aunque dejé atrás una buena posición. No me arrepiento. El precio que habría pagado por quedarme allí, por seguir bajo la sombra de alguien como Arturo, habría sido demasiado alto. Algunas veces, el verdadero poder es saber cuándo escapar, y esa noche había tomado la decisión correcta. No estaba en mis planes salir aquella noche, pero Marbelis me insistió tanto que terminé cediendo. No la conocía demasiado bien, solo nos habíamos cruzado un par de veces en el trabajo, y algo en su actitud siempre me había resultado intrigante. Era el tipo de persona que sin decir mucho se hacía notar, sabía cómo atraer miradas, y sus ojos, de un color que nunca pude identificar con certeza, siempre me parecían tan vacíos como llenos de misterio. El bar gay al que fuimos no era mi tipo de lugar, pero ella me convenció. Allí estábamos, charlando mientras nos servían tragos fuertes. La música retumbaba a través de las paredes, y la gente reía, bailaba, se entregaba a la diversión, como si el mundo fuera solo un escenario para olvidar. Pero Marbelis no era como los demás. Aunque compartíamos algunas risas y copas, sus ojos parecían siempre estar en otro lugar, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. Después de un rato, propuso ir a mi casa. Dijo que quería cenar, y aunque mi cocina no era de las mejores, tenía algo rico preparado. Decidí aceptarlo, pensando que no tenía nada que perder. Te haré algo especial, no te preocupes, le dije sonriendo. Cuando llegamos a mi departamento, la atmósfera cambió de inmediato. La luz suave de la lámpara y el aire más tranquilo se sentían como un contraste fuerte respecto al bullicio del bar. Mi cocina, aunque modesta, se convirtió en el escenario de lo que sería una noche que jamás imaginé. Mientras comenzaba a preparar la cena, Marbelis se sentó cerca de la mesa, sin perderme de vista. Noté que observaba cada movimiento que hacía, pero no decía nada. La tensión en el aire era palpable. Algo en ella me desconcertaba. Cuando coloqué la comida sobre la mesa, ella tomó un bocado y lo miró detenidamente, casi con una expresión de desaprobación. Mi ex cocinaba mejor, comentó, sin dejar de masticar. Esto tiene un mal aspecto, pero igual se come. Intenté reír, pero algo en su tono me hizo sentir incómoda. No estaba segura de si hablaba en serio o solo trataba de provocarme, así que decidí ignorarlo y seguir comiendo. Pero Marbelis no dejaba de hacer comentarios extraños, como si estuviera evaluando todo lo que hacía, como si no estuviera allí para disfrutar de la comida o de mi compañía.
sino para juzgar algo que ni yo misma entendía. La noche parecía convertirse en una especie de juego extraño, uno que no entendía del todo. Mientras comíamos, nuestras conversaciones pasaban de un tema a otro sin mucha coherencia, pero algo seguía en mi mente. Marbelis no estaba bien. A veces sus ojos se vaciaban, se perdían en algún pensamiento lejano, y las palabras que salían de su boca no eran las de una persona que estuviera en paz consigo misma. Fue en medio de esta extraña velada, cuando sin previo aviso, Marbelis sacó un cuchillo de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Lo miré fijamente, incapaz de procesar lo que veía. No sabía si era una broma o si algo mucho más serio estaba sucediendo. Sus palabras siguientes me dejaron helada. Hace poco, intenté suicidarme con este cuchillo, dijo, su voz baja, casi como si no estuviera hablando conmigo, sino consigo misma. Pero aquí estoy, viva, solo, no sé por qué, mi estómago se revolvió al escucharla. No sabía si debía preocuparme, o si solo estaba jugando. Pensé en llamar a alguien, pero algo en su mirada me lo impidió. El cuchillo sobre la mesa parecía tener un poder extraño, como si de alguna manera controlara la situación. Su actitud se volvió aún más errática, y su rostro pasó de la apatía a una especie de distorsionada excitación. La cena ya no importaba. La conversación se desvaneció en un silencio incómodo. Marbelis me miraba de una forma tan intensa que me sentía atrapada, como si no pudiera moverme de allí, sin ser parte de algo más grande, algo que no podía entender. No sabía qué hacer, me sentía atrapada en su juego. ¿Quieres hacer algo más?, preguntó de repente, su tono cambiado, como si de alguna manera hubiera recobrado parte de su energía. La pregunta me dejó completamente perpleja. No estaba en mi cabeza el deseo de hacer algo más, pero Marbelis parecía tener otra idea. Le dije que no estaba interesada, que preferiría que solo nos relajáramos, pero no me escuchó. Su mirada se volvió más insistente, más demandante. En ese momento, su comportamiento comenzó a volverse aún más inquietante. Sus movimientos se volvían erráticos, como si no estuviera completamente allí. La Marbelis que conocí en el bar se había desvanecido, dejando atrás a una persona extraña, casi desconocida. Intenté hablar con ella, preguntarle si necesitaba ayuda, si quería hablar de lo que le pasaba, pero no me dejaba. Su actitud era demasiado volátil. No respondía a mis preguntas, sino que se limitaba a sonreír de una forma inquietante. Ya no soportaba más la tensión. Me levanté de la mesa, buscando excusas para que se fuera. La situación se me escapaba de las manos, y aunque algo en mí me decía que debía ayudarla, no estaba dispuesta a quedar atrapada en su caos. Mira, creo que es mejor que te vayas, dije, mi voz algo temblorosa. Marbelis me miró fijamente. Por un momento, pensé que iba a reaccionar de alguna manera razonable, pero entonces, de forma repentina, su rostro se tornó serio. Se levantó del sillón y se acercó a mí con una rapidez que me sorprendió. Fue en ese momento cuando entendí que estaba lidiando con algo mucho más allá de una simple persona con problemas emocionales. Marbelis parecía haber cruzado una línea, y ahora yo estaba en el centro de su tormenta. «Me estás echando», dijo, su voz baja, casi un susurro, pero con una amenaza implícita. «Si me haces esto, te juro que llamaré a la policía. Sabes que podría decir que me agrediste. Podría arruinarte la vida, Alzira». Su tono era frío, calculador. Me di cuenta de que no estaba tratando con una mujer rota, sino con alguien que conocía el poder que las palabras y las amenazas podían tener. La tensión aumentó. Podía sentir que la situación iba a explotar en cualquier momento. Intenté mantener la calma, pero en mi interior, el miedo comenzaba a tomar forma. No sabía hasta qué punto Marbelis estaba dispuesta a llegar. Apreté los dientes, mirando su rostro, buscando una manera de calmarla,
pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás. Te vas ahora, dije, tratando de mantener mi voz firme, pero sabía que no tenía el control. El miedo ya estaba allí, como una sombra. Marvelis vaciló, pero luego con un resoplido, se dirigió hacia la puerta. Antes de irse, me lanzó una última mirada. No era una mirada de rabia ni de resentimiento, era algo mucho más profundo, más sombrío, como si estuviera despedida de la realidad misma, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí que una pesadilla había terminado. Sin embargo, no pude evitar preguntarme cuántas otras pesadillas había dejado atrás, cuántas vidas más había tocado Marvelis con su caos. Aquella noche, me quedé sentada en el sillón, completamente en silencio, sin poder creer lo que acababa de suceder. Algo me decía que no volvería a verla, y de hecho, nunca más la volví a ver, pero su recuerdo, su extraña amenaza, seguían rondando en mi mente, como una sombra, que no se alejaba nunca. Era un día cálido y soleado. El aire fresco de la mañana acariciaba mi rostro mientras corría a través del asfalto. Había participado en muchos maratones antes, pero aquel parecía diferente. Quizás era la emoción de la competencia, o tal vez la gente a mi alrededor que, como siempre, me motivaba a dar lo mejor de mí. Entre los corredores, una figura llamó mi atención, una mujer con un paso firme y determinado que no parecía cansarse ni un segundo. Cuando cruzamos la meta, nuestras miradas se encontraron. Su sonrisa fue lo que realmente me hizo fijarme en ella. Buen tiempo, me dijo, extendiendo su mano para felicitarme. Nos presentamos rápidamente. Kerlin me dijo que se llamaba. Después de un par de frases sobre los tiempos de la carrera, me invitó a tomar algo, pero yo le propuse algo diferente. ¿Qué te parece si vamos a comer algo? Las hamburguesas de este lugar son geniales, y después de correr tanto, seguro que tienes hambre, le sugerí. Kerlin aceptó y nos dirigimos a un pequeño restaurante que conocía. El ambiente era tranquilo y el lugar estaba prácticamente vacío, lo que nos permitió tener una conversación más relajada. El camarero nos sirvió las hamburguesas y unas papas fritas, algo que siempre me encantaba después de una larga carrera. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Mientras nos servían la comida, Kerlin comenzó a hacer una mueca de desaprobación. No sé, murmuró mientras probaba una papa frita. Estas papas están muy aceitosas, y las hamburguesas, bueno, no me gustan tanto. Al principio pensé que solo estaba siendo quisquillosa, pero ella continuó. Mis hamburguesas son mucho mejores que estas. Deberías probar las que hago yo, dijo, casi con un tono de desdén. Me quedé en silencio por un momento. No sabía si estaba bromeando o si realmente pensaba que las hamburguesas del restaurante no eran lo suficientemente buenas. No me pareció algo grave, así que decidí ignorarlo y seguir comiendo. Pero entonces la conversación dio un giro extraño. ¿Sabes qué? Continuó, mirándome fijamente. Yo sé que te gustas, pero eres una mala persona. La frase me tomó por sorpresa. ¿Qué? Pregunté, tratando de entender de qué hablaba. Eres ateo, dijo, como si eso fuera la peor ofensa posible. No crees en Dios, y eso te condena al infierno. Es algo que no puedo entender. ¿Por qué estás tan perdido? La manera en la que lo dijo me incomodó. Al principio traté de reírlo, como si fuera una broma, pero su rostro no mostraba señales de que lo fuera. Al contrario, su expresión se había endurecido. No estoy perdido, simplemente no creo, respondí con calma, tratando de evitar que la conversación se volviera más tensa de lo que ya estaba. Kerlin
no pareció conformarse con mi respuesta. Levantó la voz y de repente el restaurante entero parecía estar escuchando cada palabra que decía. No lo entiendes. Si no crees, te vas a ir al infierno. ¿Cómo es posible que no lo entiendas?, dijo, mirando a su alrededor, como si esperara que alguien se uniera a su crítica. Sentí una presión en el pecho. Todos los ojos en el lugar se volvieron hacia nosotros. La incomodidad creció en el aire como una espesa niebla. Me sentí avergonzado, más que enojado, porque sabía que lo que ella decía estaba comenzando a arruinar una buena comida y una charla que había sido prometedora al principio. Kerlin, por favor, dije, tratando de calmar la situación. No estamos aquí para hablar de eso. Estoy bien con lo que creo, pero no necesitamos discutir sobre religión, ¿verdad? Ella no se detuvo. En lugar de eso, su tono se hizo más severo, como si estuviera predicando. Tienes que leer la Biblia, Dobran, y entregarte a Dios. Es la única manera de salvar tu alma. Es lo que deberías hacer, dijo, su mirada fija en la mía. No pude evitar sentir que la situación se estaba escapando de mis manos. Ya no se trataba de una simple conversación, sino de una especie de acusación o imposición. Me sentía acorralado, sin poder defender mis creencias, sin que eso causara una escena. El restaurante se había quedado en silencio, y sentí todas esas miradas pesando sobre mí. No, Kerlin, dije finalmente, intentando mantener la calma. No voy a hacer eso. No quiero que me impongas lo que tú crees. Todos tenemos el derecho de vivir nuestras vidas de la manera que elegimos. En ese momento, ella no dijo nada, pero su rostro se tensó y, como si hubiera estado esperando mi negativa, agarró su plato de hamburguesas y lo lanzó contra la pared con una fuerza que me sorprendió. Las hamburguesas cayeron al suelo, ensuciando el lugar, y todos los comensales nos miraron atónitos. El ruido del plato al estrellarse contra el suelo resonó como una campanada, marcando el final de la cena. Eres una vergüenza, gritó, poniéndose de pie de un salto. Ni siquiera sabes lo que es bueno para ti, eres un ateo perdido. Me quedé paralizado, observando cómo Kerlin, furiosa, se daba la vuelta y salía del restaurante sin mirar atrás. Todo sucedió tan rápido que no pude ni siquiera reaccionar. Me quedé allí, en medio del desastre que había quedado tras su salida. El camarero se acercó rápidamente para limpiar el desorden, mientras los demás comensales volvían a sus conversaciones. Sentí una mezcla de vergüenza y confusión, no solo por la escena que ella había montado, sino también por el hecho de que en ningún momento había visto señales de que Kerlin fuera tan radical en sus opiniones. Pagué la cuenta y salí, con la cabeza llena de pensamientos. No sabía si debía sentirme ofendido o aliviado porque todo hubiera terminado. Sin embargo, al caminar hacia mi coche, algo dentro de mí me decía que había algo más en Kerlin de lo que había notado en un principio, algo que se había ocultado bajo la fachada de la mujer tranquila y decidida que había conocido en el maratón. Lo que comenzó como una cita aparentemente inofensiva, se había convertido en una de las experiencias más incómodas de mi vida, y a pesar de lo que había sucedido, algo me decía que no era el último encuentro que tendría con personas tan decididas a imponerte su visión del mundo. Yo había estado con Jimmy solo unas cuantas veces antes, pero la atracción que sentía por él era innegable. Era el tipo de persona que tenía un magnetismo natural, algo en su sonrisa y en su manera de hablar que me hacía pensar que tal vez algo más podría surgir entre nosotros. Esa noche, finalmente, después de varias semanas de mensajes y charlas, decidí aceptar su invitación. Nos conocíamos bien, pero aún no habíamos tenido esa cita definitiva. Él me invitó a su casa para cenar, y sentí que era el momento perfecto para acercarme más. La idea era sencilla, una cena tranquila, buena comida y quién sabe,
tal vez un poco de algo más. Yo estaba emocionada. Jimmy era simpático, atento, y aunque aún no nos habíamos aventurado en nada demasiado serio, la química entre nosotros era palpable. Cuando llegué a su casa, me recibió con una sonrisa cálida, un ambiente relajado y una cena que, por lo que veía, había preparado con esmero. Todo parecía ir bien. La cena fue deliciosa. De hecho, Jimmy me sorprendió con su habilidad en la cocina. Hablamos de nuestras vidas, de cómo habíamos llegado hasta aquí, de las pequeñas cosas cotidianas que parecían tan fáciles de compartir con alguien como él. Por un momento, me sentí tranquila, como si todo fuera perfecto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a dar un giro inesperado. Después de la cena, estábamos sentados en el sofá, disfrutando de una copa de vino. Fue en ese momento cuando Jimmy se quedó en silencio, mirando al vacío. Su expresión cambió de la calma a algo que no pude identificar. Pensé que tal vez estaba cansado, o tal vez pensando en algo que no quería compartir. ¿Estás bien?, le pregunté, inclinándome un poco hacia él, notando que algo no estaba bien. No, no estoy bien, dijo en un tono bajo, casi quebrado. Es que acabo de escribirle a mi ex. No sé por qué lo hice, pero lo hice, y lo peor de todo es que, cuando vi que tú habías respondido primero, me sentí mal, como si te estuviera traicionando. No sé qué hacer con todo esto, Marklin. Mi estómago se tensó de inmediato. No sabía cómo reaccionar. La mezcla de sorpresa, confusión, y un sentimiento que no sabía cómo describir me dejó muda por unos segundos. Pero, ¿por qué me lo dices ahora?, pregunté, tratando de entender su comportamiento. Jimmy desvió la mirada, claramente nervioso. ¿Por qué? Porque me siento mal por haberte invitado aquí, por hacer que las cosas parezcan tan bien, y luego, su voz se quebró. No quiero que esto sea raro, pero creo que tal vez deberías irte. Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Estaba allí en su casa, habiendo disfrutado de una noche aparentemente perfecta, y ahora él me decía que me fuera, sin razón aparente. No entendía qué había pasado en tan poco tiempo. Sentí una presión en el pecho, y antes de que pudiera procesarlo, me levanté y comencé a recoger mis cosas. Está bien, dije, casi en un susurro, tratando de mantener la calma a pesar de la confusión. Si eso es lo que quieres, me voy. Pero había un problema. Vivía a unos 5 kilómetros de su casa, y la situación se volvió aún más complicada cuando me di cuenta de que no tenía dinero en efectivo. En ese momento, Jimmy no ofreció ni siquiera una palabra de consuelo. Simplemente se quedó en el sofá, mirando al vacío. Sin decir nada más, salí de su casa y comencé a caminar bajo el cielo oscuro, sintiéndome completamente desorientada. El camino hacia mi casa era largo y solitario. El aire se había enfriado considerablemente, y la oscuridad de la noche me envolvía. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, y mi mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué había reaccionado así Jimmy? ¿Acaso todo había sido una mentira, un juego? Las preguntas se amontonaban, pero no había respuestas. Solo el sonido de mis pasos y el viento nocturno acompañándome. De repente, una sombra se cruzó en mi camino, y el sonido de un perro gruñendo rompió la quietud de la noche. En un parpadeo, el animal saltó hacia mí con rapidez, sus ojos brillando en la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una fuerte mordedura en mi mano. El dolor fue inmediato, como si todo el mundo se hubiera detenido por un momento. ¡Ah!, grité, intentando apartar al perro de mi mano. Pero no podía. El perro, una mezcla de raza que no logré identificar, seguía aferrándose a mi muñeca. Luché con todas mis fuerzas, dándole patadas e intentando que soltara. Finalmente, el animal retrocedió un par de pasos, pero el daño ya estaba hecho. Mi mano estaba cubierta de sangre, y el dolor era insoportable. Miré a mi alrededor, pero la calle estaba vacía. No había luces cerca, solo la oscuridad que me rodeaba. Corrí lo más rápido que pude, intentando no desmayarme por el dolor. Cada paso me parecía más pesado que el anterior, y la sangre seguía fluyendo por mi mano,
dejando un rastro oscuro detrás de mí. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué haría si no encontraba ayuda? ¿Cómo llegaría a casa? La angustia se hacía más fuerte, pero lo único que podía hacer era correr, correr por mi vida. Después de lo que parecieron horas, una luz brillante apareció en el horizonte. Vi los faros de un coche acercándose a gran velocidad, y un suspiro de alivio escapó de mis labios. Era una patrulla de policía. Frenaron a mi lado, y uno de los oficiales se acercó rápidamente. ¿Estás bien?, me preguntó, viendo mi mano sangrienta. No pude responder al principio, mi mente estaba demasiado confundida. El oficial me ayudó a subir al coche, y mientras recorríamos el camino hacia mi casa, me sentí completamente agotada. No tenía fuerzas ni para hablar. Al llegar, el oficial me dejó en la puerta de mi casa, y antes de irse, me dio una última mirada preocupada. ¿Quieres que llamemos a una ambulancia?, preguntó. Negué con la cabeza, agradecida por la ayuda pero sabiendo que solo necesitaba descansar. Entré en mi casa, me senté en el sillón, y todo lo que había sucedido esa noche comenzó a hacer eco en mi cabeza. Me sentí estúpida por haber confiado en Jimmy, por haberme dejado llevar por la atracción que sentía por él. No entendía qué había sucedido, pero algo en su actitud me había dejado una sensación extraña, como si hubiera sido solo un juego para él. Esa noche no pude dormir. El recuerdo del perro, la mordedura y la fría indiferencia de Jimmy me acosaban, pero lo que más me dolía era la sensación de haber sido engañada. Era una tarde tranquila de primavera, cuando Martín Elías me invitó a salir. No éramos grandes amigos, pero su atractivo y carisma siempre me habían llamado la atención, así que no dudé ni un segundo en aceptar. Él tenía esa manera de hablar que, aunque no fuera directa, transmitía una seguridad tranquila que te hacía sentir cómoda en su presencia. La cita iba a ser algo sencillo, una cena en un restaurante local donde, según Martín, servirían una excelente paella española. Yo, por supuesto, no me podía resistir. Cuando llegó al punto de recogerme, se veía impecable, con su camisa blanca bien planchada, y esa sonrisa que siempre me desarmaba. Subí al coche, y empezamos a charlar mientras él conducía. ¿Te parece bien si hacemos una pequeña parada antes de ir al restaurante?, me preguntó de repente, mirando de reojo con una expresión curiosa. Claro, ¿a dónde vamos?, respondí, sin sospechar nada raro. Martín parecía pensativo, por un momento antes de darme una respuesta. Tengo que pasar por la casa de mi abuela. Tengo que llevarle unas rosas. ¿Estás de acuerdo, verdad? Es algo rápido. Lo miré, un poco confundida, pero acepté sin problemas. ¿Qué tan extraño podría ser? Después de todo, había mencionado a su abuela, algo que me dio una sensación cálida. Pensé que tal vez había una relación cercana entre ellos, y por un instante me sentí hasta honrada de que me invitara a compartir un momento así. El coche giró hacia una calle secundaria, y pronto llegamos a un área que no reconocí. ¿Dónde estamos?, pregunté, mirando por la ventana. Martín no dijo nada, simplemente continuó conduciendo por una carretera estrecha que se adentraba entre árboles. La tarde ya empezaba a caer, y el lugar tenía algo oscuro y misterioso, pero no le presté mucha atención. Pensé que era normal que, a veces, los lugares familiares de las personas tuvieran una apariencia algo peculiar. Finalmente, llegamos a una entrada que parecía ser la de un cementerio. Lo que comenzó como una confusión inicial pronto se transformó en un nudo en mi estómago. Martín, al notar que me quedé en silencio, sonrió de manera enigmática. Aquí está la casa de mi abuela, dijo con tono tranquilo. La sensación de incomodidad aumentó, pero traté de calmarme. Pensé que tal vez era un cementerio antiguo, algo tradicional en algunos pueblos, y que la historia de su abuela era realmente tan arraigada a este lugar que se sentía como su hogar. Martín se detuvo cerca de una tumba vieja, y con un gesto, me hizo señas de que bajara.
No estaba segura de qué esperar, pero decidí no hacer preguntas y seguirle. Me sentí rara, pero no quería ser grosera. Él caminó hacia la tumba de su abuela y comenzó a colocar las rosas con mucha delicadeza, como si estuviera haciendo un ritual de amor y respeto. Me quedé observando en silencio, algo incómoda, preguntándome si todo esto era realmente necesario. Este es el lugar donde mi abuela siempre ha estado, dijo él mientras se agachaba para poner las flores. Este cementerio tiene más historia de la que te imaginas. Fue uno de los primeros en la ciudad. La gente aquí tiene una conexión muy profunda con este lugar. Algo en su tono me dio un escalofrío. No estaba segura de por qué, pero todo empezaba a sentirse fuera de lugar. Cuando levantó la cabeza, me miró con esa mirada penetrante, como si estuviera esperando una respuesta, una reacción de mi parte. ¿Qué tipo de historias?, pregunté, tratando de disimular mi creciente inquietud. Martín sonrió, pero su expresión se tornó más seria. Bueno, por ejemplo, hace años decían que por las noches se escuchaban ruidos extraños, casi como si las almas no pudieran descansar. Algunas personas juraban que escuchaban pasos en la oscuridad, o incluso susurros. Todo eso lo decían los vigilantes de la noche, pero claro, son solo rumores, o tal vez no lo sean. Mi piel se erizó ante sus palabras. Mi mente comenzó a volar hacia lugares oscuros que no quería explorar, y una creciente sensación de incomodidad se apoderó de mí. Todo lo que parecía normal en la cita estaba empezando a tornarse extraño. Al ver mi cara, Martín pareció darse cuenta de que algo no estaba bien, pero en lugar de calmarme, comenzó a hablar más rápido. Lo bueno es que yo trabajo aquí, en la parte administrativa. ¿Te gustaría conocer mi oficina?, me preguntó con una mirada extraña, como si estuviera esperando que aceptara con entusiasmo. Mi cuerpo se tensó de inmediato. La idea de estar en una oficina en un cementerio, especialmente con la conversación que acababa de tener, me pareció completamente fuera de lugar. Sin embargo, intenté mantenerme calmada y no mostrar mi incomodidad. No, gracias. Mi voz salió temblorosa, aunque traté de sonar firme. Creo que ya es tarde, y no quiero quedarme aquí más tiempo. Martín me miró con incredulidad, como si no entendiera por qué quería irme. Su cara pasó de la sorpresa a una ligera molestia, pero no dijo nada al respecto. Comenzó a caminar por el cementerio, y yo lo seguí de cerca, cada paso sintiendo que la oscuridad me envolvía más y más. De repente, se detuvo frente a un mausoleo. La estructura era antigua y oscura, y el aire a su alrededor parecía más pesado. El lugar tenía algo inquietante. Vi que su sonrisa se desvaneció, y su tono se volvió más sombrío. Este es el mausoleo de una familia muy importante en la ciudad, dijo en un susurro. Siempre creí que había algo raro en este lugar, algo que no se puede explicar. Algunos dicen que se puede sentir una presencia, algo antiguo, pero también poderoso. La ansiedad me invadió por completo. Ya no me sentía cómoda, y la oscuridad del lugar me empezó a incomodar. Estaba comenzando a arrepentirme profundamente de haber aceptado la cita con Martín. Todo parecía un juego macabro, como si me estuviera llevando a un lugar del cual no podía escapar. Creo que debo irme, dije finalmente, con firmeza. No podía seguir en ese lugar. Martín, al escucharme, dejó de caminar y me miró fijamente. ¿Ya te vas? Su tono era frío, casi desafiante. Pero, no quiero que te vayas. ¿Por qué no te quedas un poco más? Aún no te he mostrado mi oficina. Es un lugar muy especial. Su propuesta me llenó de pánico. Me di vuelta, y comencé a caminar rápidamente hacia la salida del cementerio, sin mirar atrás. Podía sentir su mirada sobre mí, como si me estuviera observando mientras me alejaba. Cuando llegué a la entrada, saqué mi teléfono rápidamente, bloqueé su número y su cuenta en todas mis redes sociales. Esa noche no pude dormir. El pensamiento de haber estado en ese cementerio con él, de cómo todo parecía una broma macabra, me mantenía despierta. Algo en Martín no era lo que parecía.
y aunque no entendía qué estaba sucediendo, su comportamiento me dejó con una sensación de inquietud que no podría sacarme de la cabeza. Lo único que sabía con certeza es que nunca volvería a verle. Mi nombre es Sebastián y como muchos en esta era digital, encontré refugio en las aplicaciones de citas, buscando algo, cualquier cosa que me sacara de la monotonía. Fue así como conocí a Marifer. Su perfil era un torbellino de colores y palabras que prometían una aventura, una huida de la realidad cotidiana. Nos mensajeamos durante semanas y sus palabras eran como un bálsamo para mi alma solitaria. Decidimos que era hora de conocernos en persona, y ella sugirió su casa. Me dio la dirección, y con un nudo en el estómago y una mezcla de esperanza y miedo, me dirigí hacia allí. Al llegar, me recibió con una sonrisa que parecía sincera, pero había algo en sus ojos, una intensidad que no había percibido en nuestras conversaciones virtuales. Entramos a su apartamento y el ambiente era acogedor, lleno de libros y arte, pero había una pesadez en el aire que no podía ignorar. Me invitó a sentarme en su cama, lo cual me pareció un poco apresurado, pero acepté. Nos pusimos a charlar y por un momento todo parecía ir bien hasta que me pidió que cerrara los ojos para una sorpresa. Cuando los cerré, sentí una presión contra mi cara, no la de una almohada, sino de algo suave, quizá una tela. Mi corazón dio un salto. El pánico me invadió. Me quedé paralizado. No sabía si era un juego o algo más siniestro. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, ella retiró lo que fuera que había puesto contra mi rostro y se echó a reír, diciendo que solo quería comprobar si confiaba en ella. El alivio me inundó, pero también una sensación de traición. Me levanté, excusándome rápidamente. Marifer intentó detenerme, explicando que era una broma, pero no podía sacarme de la cabeza la sensación de vulnerabilidad que había sentido. Salí de su casa con una mezcla de alivio y confusión, sintiendo el peso de la desconfianza. Al llegar a mi casa, me miré al espejo, cuestionándome no solo mi capacidad para confiar en los demás, sino también mi autoestima. ¿Soy tan poco atractivo que alguien podría jugar conmigo así?, pensé. La experiencia me dejó una cicatriz emocional, una duda persistente sobre mi valor personal. Nunca más supe de Marifer. No respondía a sus mensajes posteriores y borré la aplicación de citas. El encuentro había sido suficiente para sembrar una semilla de duda y miedo en mí. Ahora, cada vez que pienso en conocer a alguien nuevo, recuerdo aquel momento de oscuridad y me pregunto si realmente estoy listo para arriesgarme de nuevo. Pero quizás, solo quizás, sea la manera en que la vida me enseña a valorarme más, a no buscar la validación en otros, sino dentro de mí mismo. Mi nombre es Josué y tengo que confesar que nunca he sido muy afortunado en el amor. Mis experiencias en citas siempre han sido una mezcla de ilusión y decepción. Pero la última, con Mayra, fue algo que nunca podría haber anticipado. Una historia que me hace cuestionar hasta dónde puede llegar la obsesión humana. Todo comenzó en Tinder. Su perfil mostraba una sonrisa que prometía aventuras y una mirada que parecía ver más allá de la pantalla. Nos escribimos durante unas semanas y su ingenio y atención me hicieron creer que tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien especial. Decidimos encontrarnos en un concurrido centro comercial, un lugar seguro para una primera cita. Pensé, llegué antes, nervioso, revisando mi reflejo en los escaparates, tratando de calmar mi ansiedad. Cuando la vi, Mayra era aún más hermosa en persona. Su sonrisa era como un faro en la multitud, y me acerqué con una mezcla de esperanza y timidez. Nos saludamos, y justo en ese momento,
una chica se acercó a nosotros, ofreciendo folletos de restaurantes. Tomé uno más por cortesía que por interés. Pero entonces, todo cambió. Mayra, con una rapidez que me tomó por sorpresa, empujó a la chica, haciéndola caer al suelo. La sorpresa me paralizó, y antes de que pudiera reaccionar, escuché su voz, firme y posesiva. ¿Qué haces, mujer? Y luego, mirándome directamente a los ojos, añadió, tengo que protegerte, eres mío. La escena parecía sacada de una película, pero la realidad era mucho más inquietante. La promotora en el suelo miró a Mayra con ojos llenos de confusión y miedo. Yo, aún sosteniendo el folleto, me quedé sin palabras, mi mente tratando de procesar lo que había visto. ¿Qué hiciste? Fue todo lo que pude articular. Mayra no mostró remordimiento, solo una intensidad en su mirada que me hizo sentir como si estuviera atrapado en una red de la que no sabía cómo escapar. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y empecé a correr. Corrí sin mirar atrás, mis pies golpeando el suelo en un ritmo frenético, mi corazón latiendo con la fuerza del miedo y la adrenalina. Desde ese día, no he vuelto a ver a Mayra. No respondí a sus mensajes, bloqueé su número y dejé de usar Tinder. Pero la experiencia me dejó una marca, una sombra de duda sobre cada nueva interacción. Me preguntaba, ¿cuánta locura se esconde detrás de una sonrisa encantadora? ¿Hasta dónde puede llegar alguien para reclamar posesión sobre otra persona? La vida después de ese incidente se convirtió en una lucha interna entre el deseo de conectar con alguien y el miedo a lo desconocido. Cada vez que veo a alguien repartiendo folletos, mi corazón da un vuelco, recordando aquel momento. Me he vuelto más reservado, más cauteloso, pero también más consciente de mi entorno y de las señales que la gente puede dar sin siquiera darse cuenta. Ahora, cuando pienso en Mayra, no siento solo miedo, también hay una tristeza por lo que podría haber sido una historia diferente. La belleza de alguien puede ser una máscara, y detrás de ella puede haber una obsesión que no conoce límites. Mi experiencia con ella fue un recordatorio brutal de que el amor y la obsesión pueden caminar muy cerca, y que en el juego de las citas, uno nunca debe bajar la guardia. Conocí a Didi a través de una aplicación de citas. Al principio, nuestras conversaciones eran sencillas, ligeras, como las de cualquier persona que trata de conocer a alguien nuevo. No hubo nada inusual, ni señales extrañas, solo un chico simpático que parecía tener todo bajo control. Decidimos encontrarnos en un bar cercano, un lugar tranquilo con luces tenues, perfecto para una primera cita. No esperaba mucho, solo un buen rato, una conversación amena, tal vez alguna risa compartida, pero lo que ocurrió esa noche cambió todo, y no en la forma que imaginé. Era un jueves por la noche cuando llegué al bar. La ciudad estaba más tranquila de lo habitual, con la gente saliendo del trabajo y disfrutando de un par de cervezas o cócteles, después de una jornada larga. Yo llegué un poco antes. No quería parecer nerviosa, aunque lo estaba. Al verlo llegar, me sorprendió un poco lo bien que se veía. Didier era alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes. Saludos, sonrisas, todo fue bien, hasta que pedimos nuestras bebidas. Yo pedí una cerveza, algo que siempre me hace sentir relajada, mientras él optó por un Coca Cero. Pensé que era raro, pero no le di más importancia. Tal vez no le gustaba beber alcohol, o tal vez tenía alguna razón personal. Nos sentamos, comenzamos a hablar, y el ambiente entre nosotros fue cómodo. Pero en un momento, algo cambió. Didier se levantó rápidamente, diciendo que iría al baño. Algo completamente normal. Lo observé caminar hasta el pasillo que llevaba a los baños, sin sospechar en absoluto lo que estaba por suceder.
Pasaron unos minutos, 5 tal vez, cuando noté que no regresaba. Me sentí un poco incómoda, como si algo estuviera mal. Miré hacia la puerta del baño, esperando verlo aparecer en cualquier momento, pero no lo hacía. Mi ansiedad comenzó a subir, y decidí levantarme para ir a buscarlo. Caminé hacia el pasillo, donde estaban los baños, y fue entonces cuando vi a un par de empleados de bar acercarse con rapidez. Uno de ellos tenía el teléfono en la mano, y el otro miraba hacia el baño con una expresión preocupada. Mi primer pensamiento fue que tal vez Didier estaba mareado, o quizás había tenido algún accidente. Me acerqué a ellos, y antes de que pudiera preguntar qué sucedía, uno de los empleados me miró y me dijo algo que no pude entender de inmediato. Eres su acompañante. Él está en problemas. Me sentí desconcertada. ¿Qué tipo de problemas? Respondí, un nudo en el estómago comenzando a formarse. Él está en el baño. Se desmayó. Nos llamaron a una ambulancia. El empleado me miró, su rostro algo tenso. Parece que es diabético. No sabemos mucho más. Esas palabras me dejaron paralizada. No entendía nada. ¿Diabético? ¿Qué quería decir eso? ¿Qué tan grave era? ¿Por qué no me había dicho nada? No lo sabía. No tenía idea. La información me golpeó con fuerza, como un puñetazo directo al pecho. No era algo de lo que habíamos hablado durante la cena, y aunque lo pensaba, nunca vi ninguna señal que me indicara que algo fuera diferente con Didier. ¿Por qué no me había dicho nada? ¿Por qué no me había avisado? En ese momento, sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. La situación se volvía cada vez más desconcertante. Me llevaron al baño, donde la escena era aún más inquietante. Didier estaba acostado en el suelo, inconsciente, con un par de paramédicos alrededor de él. No podía ver su rostro, solo su cuerpo inmóvil. Unos segundos después, lo subieron a una camilla y lo llevaron rápidamente hacia la ambulancia que ya había llegado. Me quedé ahí, paralizada, sin saber qué hacer. El empleado me miró con una mezcla de tristeza y preocupación, y me pidió que me quedara fuera del camino, mientras él se encargaba de las cosas. Yo quedé allí, con la mente a 1000 por hora, sin saber cómo procesar lo que acababa de suceder. Después de unos momentos, llegó una mujer al bar. Llevaba una expresión grave y un teléfono móvil en la mano. Al instante, supe que era la madre de Didier. La mujer se acercó rápidamente al personal y comenzó a preguntar por su hijo. La ansiedad en su rostro era evidente, y en el aire flotaba una sensación pesada, de angustia que me hizo sentir aún más culpable. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me avisaron antes? La mujer preguntó con voz quebrada. El empleado trató de calmarla, pero yo no pude evitar escuchar la conversación. En un momento, la mujer se dio la vuelta, y entonces me vio. Su mirada me atravesó, y antes de que pudiera dar un paso atrás, me enfrentó directamente. Tú, ¿quién eres tú?, dijo con una furia en su voz, que no supe cómo manejar. Yo soy Katiuska. Lo conocí en una aplicación de citas. Nosotros salimos, pero no sé qué pasó. Él se desmayó en el baño. Yo no sabía que tenía diabetes, dije con la voz temblorosa. Sentí mi corazón latir con fuerza, y mis manos empezaron a sudar. La mujer no respondió, solo me miró con una dureza que me hizo querer desintegrarme en el aire. Lo que pasa es que no te diste cuenta de nada, ¿verdad? La madre de Didier me dijo con sarcasmo. Él no te lo dijo, no te lo advirtió. Todo esto es culpa de ustedes, de las personas que lo rodean. Yo no entendía, estaba en shock, confundida y completamente aterrada. ¿Cómo podía ser mi culpa? ¿Por qué me estaba culpando a mí? No pude responder,
y antes de que pudiera articular otra palabra, ella me dio la espalda y salió corriendo del bar, con el estómago hecho un nudo. Me quedé allí parada. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios, de inseguridades, de miedo. Me sentía completamente perdida. Me asusté mucho, no solo por lo que había sucedido con Didier, sino por la actitud de su madre. Mi presencia había sido vista como un error, como algo que no encajaba, algo que probablemente había empeorado la situación. No sabía qué hacer, no entendía qué estaba pasando, y todo lo que pude hacer fue irme. Tomé mi abrigo y salí del bar, dejando atrás el caos y la confusión. Me sentía horrible, culpable por algo que no comprendía completamente. Nunca más supe de Didier, nunca más volví a escuchar su nombre. A veces me pregunto si de alguna manera pude haber hecho algo diferente, pero la verdad es que no lo sé. Lo único que sé es que esa noche, esa cita, me dejó marcada. Me enseñó que a veces no todo es lo que parece, que las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y que no siempre tenemos el control de lo que nos ocurre. La incertidumbre y el miedo de esa noche seguirán conmigo por un buen tiempo, y aunque trato de no pensar en ello, el recuerdo sigue latente, como una sombra que no logro quitarme de encima.